Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, la brisa marina nos trae una historia que nos transportará a un rincón de ensueño, donde el amor se entrelaza con el susurro de las olas y la calidez del sol. Prepárense para dejarse envolver por la magia de un viaje romántico inolvidable, porque vamos a revivir la escapada de Burak y Neslihan. El título de hoy lo dice todo, Burak y Neslihan, amor en la playa, un viaje romántico inolvidable. Si están listos para llenar sus corazones de buenas vibras, de romance puro y de esa chispa que inspira para su próxima aventura, quédense conmigo. Y antes de sumergirnos de lleno en esta hermosa historia, recuerden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras escapadas virtuales. La aventura apenas comienza. Imaginen esto, la arena dorada, cálida y suave, acariciando cada uno de sus pies descalzos. El sonido rítmico y hipnótico de las olas rompiendo suavemente en la orilla, un concierto natural que calma el alma. Y un sol que en su ocaso, tiñe el cielo de una paleta de ensueño, naranjas intensos, rosados delicados, púrpuras profundos, una sinfonía de colores que solo la naturaleza sabe pintar. Eso es exactamente lo que queremos transportarles hoy. Vamos a hablar de Burak y Neslihan, una pareja que decidió que su amor merecía ser celebrado y fortalecido en uno de los escenarios más románticos que existen, la playa. Esto no es solo una crónica de un viaje, sino la narración de la construcción de recuerdos imborrables, de esos pequeños detalles que hacen que una relación brille con luz propia. A veces en el ajetreo constante de la vida moderna, olvidamos la importancia vital de dedicar tiempo de calidad a la persona que amamos, de crear experiencias que no solo diviertan, sino que profundicen y fortalezcan esos lazos que nos unen. Este viaje de Burak y Neslihan es un recordatorio perfecto, un faro que ilumina esa necesidad. ¿Dónde podría ser este paraíso playero? Podría ser una isla griega de aguas cristalinas que reflejan el azul del cielo, adornada con casitas blancas impolutas y flores vibrantes que desbordan de color. O quizás las exóticas y remotas playas de Maldivas, con sus icónicos bungalows sobre el agua que se funden con el horizonte, y la vida marina que deslumbra con sus formas y colores. Tal vez incluso las costas bañadas por el Mediterráneo de Italia, donde la brisa trae consigo el aroma inconfundible de limones jugosos y la sal del mar. Lo importante, mis queridos exploradores de emociones, no es tanto el lugar exacto, sino la atmósfera mágica que ellos crearon. Piénsenlo como un lienzo en blanco, un escenario esperando ser intervenido, donde Burak y Neslihan, con su amor, pintaron su propia obra maestra con experiencias compartidas, risas contagiosas y momentos de profunda conexión mutua. ¿Pero qué hace que un viaje a la playa sea intrínsecamente tan romántico? Para empezar, la simplicidad. No necesitas grandes ostentaciones ni lujos excesivos para crear magia. A veces son los gestos más sencillos los que tienen el mayor impacto. Una caminata al atardecer, cogidos de la mano, sintiendo la arena bajo los pies y el viento en el cabello. Compartir un helado mientras observan a las gaviotas planeando en el cielo. Construir castillos de arena como si volvieran a ser niños, liberando esa espontaneidad que la vida adulta a menudo reprime. Estos son gestos sencillos, sí, pero cargados de un significado profundo y poderoso. Burak y Neslihan, estoy seguro, supieron valorar y apreciar estos pequeños placeres de la vida. Imaginen a Burak con esa sonrisa cómplice que derrite el corazón, organizando una cena romántica a la luz de las velas, justo en la arena, con el sonido tranquilizador del mar como única y perfecta música de fondo. O a Neslihan con esa alegría contagiosa, descubriendo una cala escondida, un rincón secreto que comparte con una emoción genuina que ilumina a cualquiera que la rodee. Este tipo de viajes además nos brindan una oportunidad invaluable de desconectar del ruido constante del mundo exterior y, en su lugar, conectarnos profundamente entre nosotros. Los teléfonos guardados en los bolsillos, las preocupaciones del trabajo y de la vida cotidiana olvidadas. En esos momentos solo existen ellos dos, el presente inmutable, y la promesa dulce y esperanzadora de un futuro compartido. Es un espacio sagrado para las conversaciones profundas, para las confesiones susurradas al oído, para mirarse a los ojos y ver reflejado todo el amor que sienten, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. ¿Han tenido alguna vez un momento así? Yo sí, y son precisamente esos instantes de pura conexión los que uno atesora para siempre, los que quedan grabados en la memoria emocional. Y por supuesto, la playa ofrece un sinfín de actividades que, cuando se comparten en pareja, adquieren una dimensión aún más especial y entrañable. Un paseo en bote al amanecer, descubriendo la CO.
Está desde una perspectiva completamente nueva, sintiendo la frescura del aire y la serenidad del comienzo del día. O quizás una tarde de snorkel, maravillándose juntos con los vibrantes colores del coral y la danza fascinante de los peces tropicales. Incluso algo tan simple como jugar a las palas en la orilla puede generar risas interminables y recuerdos que atesorarán durante años. Lo crucial, lo verdaderamente importante, es que cada actividad se convierte en una oportunidad para fortalecer su vínculo, para apoyarse mutuamente, para celebrar la compañía del otro y el simple hecho de estar juntos. Pensemos también en los detalles que elevan una simple escapada a una experiencia memorable. ¿Qué tipo de alojamiento habrán elegido? Tal vez un hotel boutique con vistas panorámicas al mar, donde cada amanecer y atardecer sea un espectáculo privado. O quizás una cabaña acogedora, un refugio íntimo donde sentirse como en casa, pero con el sonido constante y relajante del mar como banda sonora. La elección del lugar y sobre todo, la manera en que se presentan los detalles, añaden un toque especial inigualable. Imaginen una habitación decorada con flores frescas, un detalle inesperado que Burak pudo haber preparado con esmero para sorprender a Neslihan. O un desayuno servido en una terraza privada, con vistas a un horizonte infinito que promete aventuras y sueños. Son estos pequeños gestos, estos toques de consideración y cuidado, los que elevan una simple escapada a un nivel de experiencia verdaderamente inolvidable. Y por supuesto, no podemos olvidar la comida, ese placer universal que une a las personas. Las vacaciones en la playa suelen estar intrínsecamente asociadas a sabores frescos, ligeros y marinos. Frutas tropicales jugosas, mariscos deliciosos recién salidos del mar, cócteles refrescantes que saben a verano. Seguro que Burak y Neslihan se permitieron el lujo de disfrutar plenamente de la gastronomía local, compartiendo platos exóticos, descubriendo nuevos sabores juntos y brindando por su amor y por la vida en cada comida. Cada encuentro culinario se convierte en una oportunidad para crear más recuerdos, para estrechar lazos y para celebrar la dicha de estar vivos y enamorados. Este viaje, más allá de ser un simple descanso o una vacación, se convierte en una inversión profunda y significativa en su relación. Es un tiempo dedicado activamente a nutrir el amor, a reavivar esa chispa que los unió desde el principio, a recordar con claridad y emoción las razones por las que se eligieron mutuamente entre millones de personas. En un mundo tan acelerado y exigente, estas pausas estratégicas son absolutamente esenciales. Son como un respiro profundo para el alma, que permite asimilar la belleza intrínseca de la vida y la profundidad inabarcable de los sentimientos que los unen. Imaginemos a Burak y Neslihan capturando instantes. No las típicas fotos posadas y forzadas, sino aquellas que logran atrapar la espontaneidad del momento, las risas inesperadas que brotan de la nada, las miradas cómplices que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Tal vez un vídeo corto de ellos bailando, desinhibidos, al ritmo de la música que suena en algún chiringuito playero, o simplemente disfrutando del silencio absoluto juntos, sentados en la arena, observando cómo el sol se sumerge lentamente en el mar. Esos son los verdaderos tesoros que uno se lleva de un viaje como este, los recuerdos imborrables. Y cuando el sol finalmente se oculta pintando el cielo con sus últimos suspiros de luz, la magia de la playa no termina, sino que se transforma, adquiriendo una nueva y etérea dimensión. Las estrellas comienzan a titilar tímidamente en un cielo despejado, creando un dosel deslumbrante de diamantes sobre sus cabezas. Una noche estrellada en la playa es, sin lugar a dudas, uno de los espectáculos más románticos y sobrecogedores que se pueden presenciar en la vida. Imaginen a Burak y Neslihan acostados en la arena tibia, señalando constelaciones que parecen bailar para ellos, compartiendo sueños en voz alta y esperanzas susurradas para el futuro que anhelan construir juntos. Esos momentos de conexión profunda bajo el manto estrellado son pura poesía viviente, una experiencia que trasciende lo ordinario. Quizás también se aventuraron a probar alguna actividad acuática más arriesgada, o simplemente se dedicaron a relajarse bajo el sol, leyendo un libro interesante, charlando de forma amena y despreocupada, o simplemente dejando que el sonido hipnótico del mar los envolviera y los relajara por completo. Cada actividad, por sencilla que parezca, se convierte en un ladrillo más en la construcción de su maravillosa historia de amor. La clave, el ingrediente secreto, reside en la intención, en el deseo sincero de compartir, de crear, de vivir juntos cada instante. Burak y Neslihan nos inspiran profundamente porque nos demuestran, con su ejemplo, que el romance no está reservado exclusivamente para ocasiones especiales o momentos extraordinarios, sino que puede ser tejido cuidadosamente en la rutina del día a día, y magnificado de forma espectacular en un escenario tan idílico y perfecto como la playa.
Son un recordatorio poderoso de que las experiencias compartidas, los momentos vividos juntos, son las que realmente enriquecen nuestras vidas y fortalecen las relaciones que más valoramos. Su viaje a la playa no fue solo una simple escapada, fue una declaración de amor en su máxima expresión, una celebración vibrante de su profunda conexión y sobre todo, una inversión invaluable en su futuro compartido. Así que para recapitular nuestra hermosa travesía virtual, hemos viajado con Burak y Neslihan a un rincón paradisíaco para revivir su escapada romántica a la playa. Hemos reflexionado sobre la importancia fundamental de la simplicidad, de los pequeños gestos que significan tanto, de la desconexión del mundo para poder conectar verdaderamente entre nosotros, y de cómo cada momento compartido en este escenario idílico se transforma en un tesoro irreemplazable. Hemos imaginado sus caminatas al atardecer, sus cenas íntimas bajo un manto de estrellas, sus risas contagiosas y sus miradas llenas de complicidad. En definitiva, hemos sido testigos, a través del poder de la imaginación y el relato, de cómo el amor florece majestuosamente en la arena y el mar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje tan especial. Espero de todo corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan. ¿Han tenido alguna escapada romántica a la playa que les haya marcado de manera especial? ¿Cuál es su lugar playero soñado para una aventura en pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, aprender de sus experiencias y conectar con ustedes. Y si este vídeo les ha llenado de inspiración, o simplemente les ha sacado una sonrisa y les ha transportado por un momento, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!